Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el versículo 29. El título de la prédica es El Nuevo Pacto. Vamos a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sí, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces, esta palabra es un consecutivo de lo que hemos venido hablando de fe y confianza en el servicio al Señor. Estamos hablando que estamos viviendo los últimos tiempos. Desde cuando se escribió el Nuevo Testamento, los apóstoles dijeron que estamos viviendo los últimos tiempos. Y nosotros estamos viendo que sí, que cuáles son los últimos tiempos. Es el último tiempo que nosotros tenemos también del último tiempo. Han pasado 2000 años desde la muerte y resurrección de Cristo, cuando dijo que ya no estaré mucho con vosotros, pero yo me voy al Padre, y ustedes estarían felices si supieran que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Así que en nosotros debe haber una felicidad muy profunda de saber que nosotros tenemos la esperanza que como Cristo vive, va a volver. Y eso nos motiva para tener alegría siempre el primer día de la semana. Nosotros, para entender esto, tenemos que entender también que Dios es uno. Para entender la prédica tenemos que entender que Dios es uno. Cuando usted escucha hablando a Cristo estas palabras, al principio esto se me estallaba la cabeza. ¿Cómo es que Dios es uno? ¿Y cómo es que yo esté en el Padre y ustedes en mí? En aquel día conoceréis. Si nosotros no entendemos, si nosotros no experimentamos eso, es porque aún no hemos entendido la gloria de Dios. Hoy les escribí en WhatsApp, los que siguen las reflexiones y ven lo que escribo por WhatsApp. Yo hago una reflexión antes del culto para hablar de lo que venía, de lo que voy a hablar, de lo que va a hablar en la prédica y de lo que sintoniza. O sea, es como ¿cómo es que se dice? Una unión, algo que une varias cosas, un conector. La reflexión para mí es un conector de lo que estábamos viendo, de lo que vamos a ver y de lo que veremos la otra semana. Por eso la reflexión del viernes es la reflexión con esta reflexión, valga la redundancia, porque nos prepara para el culto que viene y más adelante, porque esto es como un collar de perlas. Cada palabra es un solo collar que tiene mucha sabiduría de Dios, que Dios nos dé sabiduría para decirla, para interpretarla. Dice que será como un collar que adorne en nuestro pecho. Entonces cada perla no es que sea una joya diferente, es una prédica más que se añade a ese collar de perlas que está puesto en nuestro cuello, que hace ver que nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Así que para entender eso,
Dios es uno. Así que cuando Dios creó al hombre, también de los hombres tomó solamente a uno, para que nosotros entendamos que Él es uno, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tomó a uno, ¿sí o no? Él no tomó de los que decía en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego tuvo macho y hembra. No, de cuando hubo macho y hembra, que se reprodujo, que se multiplicó y se llenó la tierra, de ahí tomó a un hombre, tomó a uno, y a ese uno le sopló aliento de vida, y en su nariz hubo vida espiritual en ese primer hombre. Pero la tierra estaba llena de machos y hembras, ¿sí? Que se multiplicaban y llenaban la tierra. Pero tomó a uno y lo puso en el huerto, en un lugar diferente, para que lo labrara y lo guardara. Y dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que le haré ayuda idónea para él. Y le dijo a Adán que saliera y le pusiera nombre a todos los animales. Y él le puso nombre a macho y a hembra, pero no encontró ayuda para él. Entonces Dios lo hizo caer en sueño profundo, ya teniendo esa conciencia que no había una hembra para él, que fuera idónea para él, que fuera compañía para él espiritual. Entonces sacó de su costado a la mujer, y entonces él dijo, la reconoció, dijo, ahora ella, hueso de mi hueso y carne de mi carne, yo soy varón, ella será llamada varona, porque el varón fue tomado. Pero no quiere decir que no era uno. Del uno sacó a ella. Me están llevando para que entendamos que Dios es uno, porque esa imagen y semejanza. Ahora nosotros en nuestra mente, en nuestra cabeza de pollito, a veces no entendemos eso y pensamos que eso es solamente mitología bíblica para decir que ahí nació. Entonces prefieren los ateos decir que nosotros somos el resultado del azar después de una explosión, pero no es así. Dios diseñó esta forma de la familia para que entendamos a Él. La familia es diseño de Dios, y les dije, la familia es diseño de Dios para que estableció, para que usted pueda vivir en este mundo cómodamente, puede pasar por este mundo y tener su familia, pero el plan de Dios es que la familia era el núcleo de la sociedad, por lo cual se llena toda la tierra, pero que también sea parábola de la iglesia, que también debe llenar toda la tierra, y que la presencia de Dios debe llenar toda la tierra como las aguas, como las aguas cubren la mar, ¿sí? Entonces, nosotros quisiéramos entender con nuestra mente eso, y es muy difícil entenderlo con nuestra mente. Tenemos que entender a Dios por qué lo hizo así. Y por qué en este momento o toda la vida siempre ha habido un plan macabro o siniestro de destrucción de la familia. Por eso el título, aunque usted está leyendo algo que aquí no dice el primer pacto y el segundo pacto, Cristo está hablando del nuevo pacto a través de esta palabra. Me está llevando. El título es el nuevo pacto. La cita bíblica es que seamos uno, para que el Padre y yo, y en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en el Padre. Y está hablando del amor que tiene el Padre por el Hijo por el Padre, y el amor que el Padre puede tener por nosotros si permanecemos en su palabra. Si no, no. Así que el principio de todo esto es que Dios no solamente es uno, sino que teniendo uno, es uno el amor. Él se ama a sí mismo como Dios se ama, como usted se ama a sí mismo. Hay personas que no se aman. Hay personas que no tienen amor por sí mismos, se descuidan tanto que no tienen amor por sí mismos. Y a veces, hasta cuando están en la clínica, les preguntan si quieren vivir o no, porque hay personas que no se aman, que se suicidan. Entonces, esto es porque ha venido habiendo una descomposición en la mente, se llama ingeniería social, que están induciendo a las personas para destruir la familia. Y hoy en día, más que nunca en otros años, la familia ha perdido el oriente, o sea, ha perdido su razón. Fíjate cuántas mujeres y cuántos hombres tienen problemas psiquiátricos y mentales, espirituales, porque no encuentran identidad. O sea, como no entienden su rol. Y ustedes saben que más o menos después de la segunda que hubo hace poco, ¿no?
donde se enfrentaron varios países, comenzó la época de la liberación femenina, y eso de la liberación femenina fue no un acto para que la mujer, verdad, fuera libre, porque no era prisionera ni era esclava, entre comillas, sino que estaba ocupando un rol familiar, pero como el Estado como tal necesitaba percibir más impuestos, entonces le vendió la idea a la mujer que abandonara su rol que tenía establecido por Dios, para que luego saliera a producir y también produzca más impuestos. Entonces, claro, le vendió la idea pues, de la liberación y que trabajara, pero en principio no fue así. En el principio lo que Dios estableció es que el hombre tiene que sostener a la familia, y que la mujer tiene que ayudar en el cuidado de los hijos. Si usted hoy en día ve una familia establecida bíblica, a todo mundo le parece raro, y dice, no, es que la mujer es sumisa, que tan boba, que tan pendeja, que se deja, y entonces la mujer no encuentra, porque todos los demás dicen que la mujer tiene que ser libre del marido, entonces el marido también ha perdido el rol, porque la mujer ha querido usurparlo, y ahorita no se entiende. Los hijos no entienden su rol como hijos, los padres no entienden su rol como padres, y los esposos, entonces hay una descomposición, porque no se entiende cuál es el plan de Dios para la familia, el padre, hombre, y la madre y los hijos. Pero eso es solamente una parábola de lo que nosotros deberíamos ser iglesia. Así que, ¿cómo hace para destruir la familia? Hay que destruir la iglesia. Si destruye la iglesia, destruye la familia. Entonces, la iglesia es una organización también que Dios estableció a través de Jesucristo, que nosotros tenemos que entender que nosotros por eso nos decimos, yo les escribo hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llamamos a nuestro Dios Padre. ¿Ya me lleva? Ahora, entendiendo esto, que Dios es uno y que ese uno era el hombre, y que del hombre salió de su costado, salió a la mujer, y la mujer fue la ayuda idónea que Dios le dio, pero al principio estaba dentro de él. O sea, por decirlo de alguna manera, Dios es uno, tiene energía femenina y tiene energía masculina. ¿Me lleva? Pero para que lo entendiéramos a él, sacó el hombre, del macho, que ya tenía espíritu, sacó energía femenina. No para que sea más o para que sea menos, sino para que cumpla un rol específico, para que nosotros entendamos el valor para Dios de lo que es la iglesia, que tiene energía femenina. La iglesia es energía femenina. ¿Me llevan? Que recibe amor de Dios como se recibe el amor de un hombre. Hombres o mujeres recibimos el amor de Dios como la energía masculina, entre comillas, de Dios. Para que la iglesia perciba el amor de Dios, necesita tener energía femenina. Es la iglesia. ¿Me llevan? ¿Cómo el hombre debería amar a su esposa? Desde el principio lo muestra. Entonces salió el hombre de proteger, cuidar, tener como el cuidado de la mujer sienta seguridad, sienta compañía, respeto, muchas cosas que el hombre en su rol debe hacer por la mujer. Protegerla, conquistarla, cuidarla, ¿sí? Y la mujer no es que sea una tonta que tiene que estar sometida a los placeres del hombre. No, la mujer es idónea. Mira que el proverbio, mira lo que dice el proverbio. El proverbio, el tiempo aparte del proverbio dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Pero por qué dice eso? Es que el hombre que haya esposa, ¿qué es lo que haya? El bien, y alcanza la benevolencia del Eterno. O sea, Dios es tan bueno que cuando un hombre encuentra a una mujer que es la compañía idónea, entonces el hombre puede desarrollarse como en el rol de hombre. ¿Me lleva? ¿Sí? El hombre tiene un rol de tener hijos, protegerlos, salir, sudar y sostenerlo y procurar la vivienda, procurar el alimento, procurar todo, y hace un ejercicio de trabajo en la calle fuerte. Y la mujer entonces le ayuda a cuidar los hijos y tiene otros roles que, mire, hay mujeres que en este momento reclaman ese rol. Yo me acuerdo que mi esposa hace mucho tiempo, no, yo quiero quedarme en mi casa, yo quiero quedarme en mi casa. Entonces uno pensará que, ay, no, es que Juanita es que ya es una sometida.
Ella siempre me ha dicho, yo quiero estar en mi casa. Lo que pasa es que yo no entendía todo esto. Hoy que entiendo, yo la veo ella haciendo cosas que son de una mujer, ¿sí? Que mientras yo hago unas cosas, ella hace otras. Ahorita, como están diseñando para que el hombre y la mujer abandone su rol y el hombre abandone su rol, hay una confusión que ya no encuentra con quién casarse, ni el hombre consigue con quién casarse, entonces no alcanza la benevolencia, ni la mujer que fue diseñada para que sea dueña para la mujer, para el hombre, ahorita dice que no necesita del hombre. No, usted no necesita de hombres, ¿para qué hombres? Pero es discurso. Pero el interior de la mujer, aunque está diciendo que no necesita hombre, el interior de la mujer está reclamando ese rol que fue diseño divino. Es que no es que se lo inventó un político. Los políticos, con tal de ganar más plata y someter a todo el mundo, se inventan lo que sean y luego lo programan por televisión. ¿Por qué la televisión se llama programa? Vamos a ver el programa de tal. Porque la televisión y todo eso, lo que ustedes ven por Netflix y todo eso, se llama programación predictiva. Es decir, le dicen a través de películas y le programan su mente para que usted viendo una película, cómo se revela los hijos contra los padres, cómo se revela la esposa contra el hombre, cómo el hombre ahorita tiene masculinidad débil, frágiles, ¿qué dice? No sé. Entonces ahorita usted encuentra hombres caminando raro, no encuentra tampoco, y finalmente yo no les echo la culpa a los que dicen que nacieron así. De aquí no se trata de hablar de eso. Estoy hablando de una identidad de la creación de Dios, que lo que ha pasado hasta el día de hoy, mucho es únicamente agendas que para hacer progresar sus planes, hacen que las personas vivan como en cierta libertad, pero verdaderamente están siendo esclavos de una forma de pensar, hasta de gente que es enferma sexualmente, hay gente que es verdaderamente enferma en su pensamiento y en su corazón están podridos, y son hombres que nacieron para presa y destrucción, son como animales irracionales, y muchos de ellos están en cargos públicos, y como tienen plata, y la gente por plata pues se vende por dinero, y entonces pierden los valores, y hoy en día vemos una dificultad que ya no se consiguen matrimonios. Pero yo veo algo increíble. Dentro de la sociedad toda hay una cultura que nos enseña que anhelan tener los hijos, que anhelan tener la familia, que tienen unos roles bien específicos y hasta ahora lo hacen. Y es los muchachos de la Estrella Azul. Indudablemente, uno tiene que mirar que allá fue donde nació todo de cómo hacerlo y cómo lo están haciendo, y la gente le parece hasta, ay, pobrecitos retrógrados. Entonces es para invalidar esto, porque el diablo sabe que si invalidan esto, entonces se descompone la iglesia, se descompone la familia, y ellos pueden apoderarse, porque lo que menos quieren es que haya una rebelión dentro de su conjunto cerrado de galpón de gente. Entonces dentro de poco pues serán ciudades de 15 minutos, ya ahí serán como acorralados más rápidamente, ya no pueden salir, no van a poder bajar más lejos, ya serán controlados todos. Ahorita hay cámaras por todas partes, hay satélites que vigilan por todas las, que ya no puede hacer lo que usted quiera, sino que tiene que hacer lo que se le dicte. Y hasta el día de hoy, si usted llega a querer tener hijos, inclusive para criarlos, tiene que hacer lo que les manda las normas y las reglas. Y entonces por eso es que muchas personas prefieren no tener hijos, porque se los están entregando a alguien. Si usted no hace lo que dicta el Estado o el gobierno, se los pueden quitar. Entonces tener hijos para que los diseñen para servicio a ellos, pues triste, ¿no? Entonces por eso hay una descomposición, pero dentro del ser humano hay un anhelo y hay sed, hambre del hombre querer ser hombre y la mujer ser mujer, y cumplir unos roles que le traerían felicidad y traerían placer y traerían multiplicación, y que hay para todos. Dígame una cosa, ¿de dónde salió que las gallinas salieron un día a protestar que necesitaban que pagarles para que el huevo vale más? Voy a dar ese ejemplo nomás. ¿Acaso el huevo no valdría lo mismo que hace muchos años? ¿Qué hizo que el valor del huevo hoy en día cueste tanto? ¿Qué hizo? Yo digo, las gallinas pueden comer pasto y el pasto no subió de precio. Las gallinas no subirían de precio. El huevo no es diferente, no sale con perlitas ni con piedrecitas. No, mire, es que hay que subirle porque le estoy echando oro, entonces sale más caro. No, es el mismo huevo que se comía hace 5,000 años, es la misma gallina.
Entonces, ¿por qué subió? Porque los que están dirigiendo todo necesitan calmar su hambre y su sed de poder y necesitan más plata, entonces se inventan las cosas para que pues finalmente nosotros tenemos que pagar más impuestos y como no haya cómo sostenerlo, entonces no, entonces saquemos a la mujer, que los niños se metan a jardín y ya no los cuide la señora, ahora se los vamos a cuidar en los jardines del Estado, pero los vamos de una vez a programar para que cuando crezcan sean las personas que van a servir a las empresas de ellos mismos. Eso, así funciona la sociedad en este momento. Entonces, como la mujer quiere salir a trabajar y quiere ser, entre comillas, profesional, la profesionalidad que tiene es para servir a ese Estado, para pagar los impuestos. Lo que estamos haciendo los hombres. Pero hace tiempos el trabajo era en el campo, ¿no? Cuando ve aquí el campo, es que el campo es muy bello. Aquí uno se le pasa todo el día por uno estar sacando cosecha. Uno ve aquí el señor saca frijoles, el otro saca mazorca, el otro tiene pollos, el otro tiene... No vale más. Sale la tierra, la produce, el agua cae del cielo. Pero ese deseo de ser libre, ese deseo de tener más, ese deseo de no cumplir los roles que nos programan por la televisión, entonces obviamente hace que la gente pierda el norte y hay muchas personas que están siendo formuladas para tener drogas psiquiátricas o porque se sienten mal y muchos se suicidan porque no están teniendo el rol innato que Dios puso en el espíritu de cada persona. Entonces, eso Dios tenía que mirar que dentro de toda la población del mundo, pues tenía que elegir a un pueblo para que siguiera como todas esas leyes divinas y hizo pacto con ellos. Ustedes van a permanecer así y van a ver que ustedes son un pueblo santo y van a decir, es un pueblo sabio. Entonces le pongo como tarea, me imagino que hicieron la tarea de leer Hebreos y Números 19 y todo lo de la vaca y todo el cuento. Bien, entonces ahorita tienen otra tarea. Van a leer Deuteronomio desde el capítulo 1 hasta el capítulo más o menos 8, puede ser, para que ustedes puedan entender la prédica de hoy. Sería bueno que ustedes se fortalecieran un poquito más acerca de Deuteronomio. Deuteronomio no es el libro que se llama Deuteronomio, sino las palabras de Moisés que él les está diciendo. Todo lo que habló con Dios, todo lo que él les habló son palabras. Por eso este libro comienza diciendo, estas son las palabras que habló Moisés. Porque este libro trata de las palabras que Dios le dio a Moisés y que Moisés habló, y por eso la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Cuando Dios les dio la ley a ellos y les dijo, ustedes van a ser un pueblo distinto, diferente, van a saber que ustedes son un pueblo santo y yo los voy a prosperar, y la prosperidad de ellos hacía que la gente quisiera mirar cómo es que ellos prosperaban, pero también veían pueblos que prosperaban de otra manera. Entonces ellos comenzaron a seguir su forma. Ellos decían, es que yo le pido a este Dios y yo le pido a tal cosa, y ellos quedan en idolatría. Y lo primero que les dijo él, mire, mucho cuidado con la idolatría, porque la idolatría es hacer imágenes y pedirle a algo, porque el hombre, como siempre, así como el hombre dentro de sí tiene un rol familiar, tiene un rol espiritual, que fue cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre ser viviente. Y cuando le dijo a Adán que te voy a poner en este huerto para que lo labre y lo cuide, quiere decir que va a ser un trabajador de Dios. Espiritualmente es una persona que trabaja para Dios, y físicamente es una persona que tiene un rol como sociedad. ¿Me llevan? La carne para mostrar la sociedad y el espíritu para mostrar el servicio a Dios. O sea que el hombre nació con una especie de cordón umbilical desde que lo creó, una conexión con el reino de los cielos que le permite conocer y creer en Dios. Pero cuando el hombre desobedeció y pecó, entonces el hombre se apartó de Dios y cayó en el pecado, y ese pecado le causó la muerte, quiere decir la separación, y por eso hasta el día de hoy todavía estamos haciendo el trabajo, o Dios está haciendo el trabajo de tratar que la gente, la mayor cantidad no se pierda. Pero Cristo dijo que le preguntaron que si son muchos los que se salvan o se pierden. Y ustedes procuran entrar por la puerta angosta, porque el de la perdición, esa puerta es muy ancha y el camino es muy difícil, y son muy pocos los que pueden permanecer en ese camino. Bien, cuando Dios creó para que el hombre tuviera el rol de servicio a él, entonces como el hombre se alejó, entonces llamó a este pueblo que a través de Abraham hizo pacto con Abraham. Entonces por eso muchas personas, que Dios de pactos, Dios pacto con Dios de pactos, pacte con plata, pacte. Aquí Dios no estaba hablando de eso. Esos son los mercaderes de la fe que le están diciendo que haga un pacto con Dios, que usted siembre 1000 y que le va a devolver 1.000.000. Eso es mentira. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la verdad.
Hablar la verdad es que llamó a un pueblo a través de Abraham, dijo que de ti saldrá la simiente que yo le prometí a Adán, para que en un tiempo de la vida, si usted sigue mis pensamientos y usted enseña a su descendencia, a sus hijos, a su esposa, quién soy yo, entonces yo volveré a ti en el tiempo de la vida. ¿Sí? Porque sé que están perdidos, pero voy a hacer un pacto con usted. Yo le voy a dar descendencia y de usted vendrán reyes y de allí vendrá uno que es la simiente a quien yo hice la promesa para salvar al mundo. Se lo dijo a Abraham. Entonces Abraham, entre comillas, hizo ese pacto hablado con Abraham, y cuando llegó Moisés, entonces dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces hasta allí no había dado las tablas escritas para los hombres, sino que había un pacto con Dios usted ya sabe que hay un solo Dios. Abraham es el que sabe que hay un Dios, y ese un Dios se lo heredó a Isaac y se lo heredó a Jacob, su tercer hijo. Un día haremos una prédica acerca de los nombres de hasta allí, porque es muy importante entender todo eso. Pero ¿por qué es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Moisés recibe la ley para que ese pueblo que Dios había prometido a Abraham, que saldría de él, ese pueblo grande donde yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, alguien tenía que dirigirlos. Entonces ellos tenían que recibir las palabras de Dios para coger ese pueblo y llevarlo a la tierra que le había prometido Dios a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Me están llevando? Le dio la palabra a Abraham que yo voy a ser el Dios de tu descendencia y ellos van a heredar esta tierra que tú estás viendo. Y Abraham estuvo allí sin hijos ni nada hasta cuando solamente nació uno, pero él creyó y hasta diezmó, creyendo a la promesa de Dios. Isaac y Jacob también tienen un rol muy importante, obviamente. Cuando llegó la era de Moisés, el tiempo de Moisés, entonces Dios dijo: bueno, ahora sí ya está el pueblo. Estaban en Egipto, estaban en casa de servidumbre, y Dios se había prometido que cuando se multiplicara los iba a llevar a la tierra que Dios les ha prometido a Abraham. Para eso entonces hizo un pacto con ellos. ¿Qué es un pacto? Hizo: vamos a unirnos, ustedes y yo. Eso se llama pacto, eso se llama como decir matrimonio, una unión. Pacto quiere decir unión. ¿Qué quiere decir pacto? O sea, cuando Juanita y yo nos casamos, ¿qué hicimos? Una unión, para que seamos uno, ¿sí? Porque éramos uno en el huerto, pero cuando nos casamos, el que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia, porque la benevolencia es que uno tenga la esposa, y la esposa quiere decir mi parte que Dios haya sacado, que me hace falta, que es el rol de la fémina, de la varona, que estando a mi lado yo me siento uno, ¿sí? La esposa cumple el rol para el esposo de complemento, y el hombre es complemento de la mujer. Cuando se unen estas dos energías, hay el plan de Dios en esa, y de allí pueden hacer descendencia. Entonces se necesita que esta mujer cumpla un rol muy importante para el esposo, para el marido, pero el marido cumple un rol muy importante con Dios. Es un conector, digámoslo así, de la parte masculina, porque Dios ahora que tiene, vamos a decirlo así, Dios que tiene masculino y femenino y sacó del hombre masculino y femenino, el hombre entiende la masculinidad de Dios, pero la iglesia entiende que es femenina y la masculinidad de Dios. Yo no sé si me entienden. Era necesario que el hombre varón entienda a Dios como varón, como si Dios fuera varón, ¿ya? No es que Dios sea varón, ¿sí? Sino que tuvo el hijo del hombre varón que se une a la mujer, que vino buscando a su complemento, a su idónea que lo ayudaba, que es la iglesia. Así que la iglesia es la parte femenina que Cristo está buscando, ¿sí? Y que cuando encontró a la iglesia: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usted reconoce que yo soy el rey, el único hijo de Dios. Pedro, en verdad, bienaventurado eres, alcanzó la benevolencia de Dios, ¿sí? Porque ahora usted es parte, y si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en esta sociedad, ¿sí? Esa fue la prédica la semana pasada. Entonces, así como en el Antiguo Testamento hizo pacto con Israel, si ustedes permanecen en mi palabra, en el capítulo 6, léanlo por tarea, pero yo no me voy a poner a leer. Imagínate leer tendría que leer casi todos los capítulos hasta llegar aquí.
Pero voy a leer solamente unos versículos del capítulo 6. Dice, de versículo 1, de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Usted solamente mire como una especie de reflejo, no por un espejo tan claro, sino como un espejo que hacen como con humo. Hay unas cosas que no son espejos. El televisor parece un espejo a veces. Hay vidrios que parecen un espejo. El agua parece un espejo. Así que esto es reflejo de lo que Cristo iba a decir a la iglesia cuando se unía con él y permanecía en la palabra. ¿Sí? O sea, Dios ama a este pueblo que lo constituyó a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos mostraron amor por Dios, mostraron fidelidad a Dios, ellos mostraron servicio a Dios. Y luego ya Dios, cuando por mano de Moisés les dio la palabra, para que permaneciendo en esa palabra entren a la tierra prometida, entonces ellos dijeron, vamos a obedecer esa palabra. Así como cuando uno se va a casar y tiene a la esposa y se va a casar y le dice, ¿usted va a hacer lo que yo le diga o no? No, nunca. ¿Cierto que no? No. No es que va a hacer, pero el hombre cumple un rol que tiene que dirigir, y la mujer sigue el visionario que le sirve a Dios. ¿Me lleva? Como este hombre cumple el rol de entender la energía masculina de Dios y entiende que va a tener hijos, Dios también va a tener, a Dios hay que llamar padre, entonces yo también soy padre, entonces entendí la benevolencia, ya sé que es bueno y que es malo en cuanto a Dios. ¿Me comprenden? Tanto la mujer como el hombre pueden entender que tener hijos Dios también, pero el hombre, el masculino, entiende qué es tener hijos para que algún día pueda entender Dios cuando habla como padre. Y tiene ayuda idónea, entonces también puede entender la iglesia. Por eso es que dice que es muy importante que los pastores tengan familia, esposa, y que tengan hijos. Eso usted lee 1 y 2 Timoteo, está hablando de eso, la importancia de la familia pastoral. Porque si el hombre no entiende esa energía masculina y no tiene hijos bajo su misión, entonces también cómo va a cuidar de la iglesia del Señor. Así dijo el apóstol Pablo. Entonces, si el hombre entiende el rol de Dios, no es que él sea Dios, pero entiende la responsabilidad de ser padre, y entiende también, y el padre me entiende a mí como padre, ¿sí? Y yo entiendo a Dios como padre, y por eso el primer mandamiento con promesa es que honra a los padres. Ahora sí, está como entendiendo todo lo que decía en el capítulo 5 de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 5 da todos los mandamientos, y una vez da los mandamientos de primero yo, y luego la obediencia a los padres, y luego no mate, no robe, no sea malo. Y luego estos mandamientos, lo más importante es que no sea idólatra, y usted tiene un Dios. Y entonces Moisés le recuerda todo ese mandamiento para que sean un pueblo santo y distinto, que permanece en la palabra de Dios, en el diseño de familia y en el diseño de lo que algún día va a llegar a ser la iglesia o la sociedad espiritual que Dios quiere, para que lo llamemos a él Padre y que nosotros podamos ser hijos de Dios. Solamente es una parábola, y viendo que era esa familia, nosotros nos vemos como hermanos en Cristo, porque como Caín mató a Abel, ¿se acuerdan? Eso fue un acontecimiento terrible en la familia, fue una catástrofe familiar, un hermano matar a otro hermano. De hecho, eso fue, yo creo que si hay una cosa que le dolió el corazón a Eva, fue como un hijo mató al otro hijo. Yo creo que tiene que haber sido una desgracia, y tuvo que haber llorado muchísimo esa mujer, ese hombre, por ese crimen. Entonces no hay amor entre ellos. O sea, que tuvimos hijos que son asesinos. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es que no hay amor entre ustedes? ¿Cómo es que no aman? ¿Cómo es que no se cuidan? ¿Cómo es que no se... Pero le estoy diciendo que la sociedad se está descomponiendo, y lo que Cristo profetizó es que los hijos se entregarán a los padres a muerte, y que el hermano matará al hermano en este tiempo, porque la descomposición familiar llega al punto de la envidia y los celos entre hermanos, que se matan por herencia, se matan por bobadas, porque se descompuso y ha caído tan bajo que un hermano no puede amar a otro hermano y proponer lo mejor para él, sino que, ¿cómo será? Si no ama al hermano que ve, ¿cómo va a hablar al hermano que no es de la misma sangre, pero que debería amarlo más porque tiene la sangre de Cristo?
Si tiene la sangre de Cristo, si los dos tienen la sangre de Cristo y son hijos de Dios, debería haber un amor más por encima del de la carne, aprecio y ayuda mayor, respeto por el Padre de Dios. Pero si no respeta al Padre que ve, ¿cómo va a respetar al Padre que no ve? Por eso entienden que es que descomponer la familia es para que la gente no crea tampoco en la paternidad de Dios. Claro, hay padres que son una porquería. Yo he visto mujeres que les ha tocado hacer de papá y mamá, hombres irresponsables que parieron y ni siquiera le reconocieron el apellido, nunca le dieron plata, no les dieron ejemplo. Eso es normal. Yo tuve un hijo también antes de casarme y no fue porque yo quisiera. Como se dice, sí me tocó por estar en lo que no debería estar, con la que no debería estar, en el lugar donde no debía estar. Pero traté de ser responsable y eso fue testigo de mi familia. Hasta Juanita alcanzó a ver mi responsabilidad y mi deseo. Que ella no quiso, ya fue, no, es que yo no estaba buscando en ese momento una mujer idónea, yo no estaba buscando esposa, ¿me lleva? Como no estaba buscando esposa, sino placer, entonces eso me llevó a no tener esposa ni encontrarle benevolencia, sino que ahorita estoy haciendo un pacto con una mujer que digo, bueno, vamos a casarnos, vamos a unirnos, y nos vamos. Si ven que Juanita comienza a respetarme, como dice la Biblia, uy, usted sí es boba, usted sí es pendeja, usted sí se deja, usted sí es, no, sumisa, la tonta. Claro, pues si lleva la Biblia, va a parecer rara. Pero si sigue el discurso de la programación, entonces, pues vamos a terminar divorciados en menos de nada. Y entonces ella por su lado, yo por mi lado. Pero queremos conservar el diseño divino. Entonces, Dios aquí le está diciendo a ellos que tienen el diseño divino de familia, estas pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que pongáis por obra en la tierra la cual vosotros pasáis para tomar. Para que temáis a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, oye, dice, pues, oye, como haga una pausa, oye, escucha, pues, ya que vimos esto, Israel, ¿te acuerdas que le cambió el nombre, el que lucha con Dios? Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios, a Jehová, el Dios de tus padres. Y dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. Dice que uno es, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, Él, el Eterno, uno es. Uno. Entonces, si usted ama al Hijo, ¿a quién está amando? Y si ama al Padre, ¿a quién está amando? Al Espíritu Santo. Porque a Dios nadie lo ha visto. ¿Al Espíritu Santo se puede ver? No, pero mora en mí y estará en mí. Y eso hace que Él esté en mí y yo esté en Él. ¿Sí? Siendo uno en Él, como el plan divino que decía, cuando ustedes entiendan esto, van a entenderlo todo. Cuando llega el Espíritu Santo, ustedes van. Ahorita no les digo nada porque no van a entender lo que les digo, pero cuando venga, ustedes van a entender. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando en el camino, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿con qué tenemos que hablarle a los hijos? Desde por la mañana nosotros hacemos reflexión con mi familia. Mi esposa y mis hijas a las 7 de la mañana tenemos una cita para yo poner por práctica esto, para que me vaya bien, para que les vaya bien, porque tengo que transmitir y heredar esta fe antes de yo partir de este mundo, porque entiendo que Dios nos ama y quiero transmitir ese amor que Dios tiene por nosotros, pero que ahorita nos ama como Padre, y que nosotros tenemos que tener la obediencia de Cristo como hijos, pero que tenemos que tener servicio por el Espíritu Santo, de servir a Cristo como el esposo que se sirve, como la esposa ayuda a su esposo. ¿Me lleva? Cristo vino con energía masculina y femenina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vino de Dios a dar la gracia, pero tiene poder y autoridad sobre nosotros como parte masculina. Dijo, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy hablando de lo que el Padre me dijo que hiciera. ¿Sí? Cuando Él vino, tomó la forma humana, o sea, como la forma femenina en la cual Dios tenía que darle vida. Entonces Dios le envió el Espíritu Santo y Él aceptó toda esa parte de esa unión y se unió con Él, le quitaron la vida, Dios lo resucitó. Ahora nosotros nos unimos a Cristo como el cuerpo que es de Cristo para cumplir un rol femenino, ¿me entienden? Porque Él es la cabeza que piensa como masculino.
¿Sí? Piensa como el Padre. Entiendan, sí, hagan, si alguien no me entiende, después me escribe y hablamos otro poquito. Cristo cumple, mientras estuvo acá, establecer la iglesia buscando la esposa. Pero tomó el rol femenino como iglesia y como humanidad para obedecer al Padre hasta la muerte. Por eso Dios lo resucitó y le dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando Cristo resucitó fue por la gloria del Padre para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, y ahorita es el Espíritu del Padre que opera en él, que también opera en nosotros por el Espíritu Santo. Así que cuando Dios hablaba, Moisés escuchaba. Ellos obedecían y tenían un pacto de fidelidad. Pero como ellos no permanecieron en ese pacto, lo invalidaron. Entonces Dios dijo: vea, eso como era para la carne, era temporal, era solamente durante un tiempo mientras viniera la verdad. Entonces ya usted ahorita nos dice a nosotros: ¿entendieron? ¿Sí? Por eso cuando usted ve el Antiguo Testamento es como dice: ¿entiende? ¿Entiende? Ahora en el Nuevo Pacto, ¿entiende? Yo le digo: Juanita, ¿entiendes lo que? Menos mal que yo nunca me casé. Tengo un pacto contigo, pero entiende lo que me pasó. Ahorita tú fuiste la que capitalizó todo eso que yo tenía. Yo tenía un deseo de tener hogar por un hijo. Ya había llegado, ya toda la cuestión, ya tenía mi mente formada para hacer un hogar, pero entonces como la mamá del niño se fue, entonces yo quedé con esa hambre y con ese deseo de hacer ahorita así las cosas bien ordenadas, casarme, organizarme, y Juanita fue la que capitalizó todo esto, y entonces hicimos un pacto con ella, que sea mi compañera idónea, entre comillas. En ese momento no era cristiano, pero hemos hecho un rol. Después, al poquito tiempo, pues nosotros nos casamos hace 36 años va a ser, y nos casamos hace 36 y nos unimos a Cristo hace 26. Entonces, digamos que tenemos 10 años ahí de diferencia mientras todo, pero luego a nosotros lo que nos ha servido para entender y tener una mejor relación es esto, la Biblia. Aunque somos pecadores, aunque no somos perfectos, pero entendemos los roles de cada uno y quisiéramos hacerlo. Yo quisiera hacer el rol entendiendo al Padre como energía masculina. Entonces yo hago lo que haría el Padre, porque los hijos de Dios no son los segundos deseos míos, como los tuve con ella para tener hijos, pero ahorita Dios tiene deseo de tener hijo con la iglesia. Entonces la iglesia es la que pare los hijos. O sea, la energía femenina que por la predicación el Espíritu del Padre convence a los demás y lo permite nacer de nuevo por el poder de Dios que es masculino. Cuando entra la palabra y usted la acepta, está aceptando como las palabras de un hombre, entre comillas, por favor, ¿sí? Entre comillas. Está aceptando las palabras del hombre que nosotros como mujer, como parte femenina, hombres y mujeres, aceptamos esa palabra para que Él nos dé vida y siembre o implante en nosotros su espíritu, que es vida. Como cuando un hombre quiere tener un hijo y entonces con mi esposa los hijos que nacieron ya fueron programados, ya fue por mi deseo, no fue un capricho de la carne, ¿sí? En el Antiguo Testamento fue capricho de la carne, el Nuevo Testamento es capricho de Dios, entre comillas, ¿sí? O sea, digo capricho humanamente, pero es el deseo de Dios. Los hijos de Dios salen no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces, estamos cumpliendo roles de un nuevo pacto, no como el de ellos que pensaban en la carne, como yo también pensé en la carne un tiempo y tuve un hijo que no fue según el deseo espiritual en un matrimonio. ¿Me llevan? Cuando Dios habló, lo habló a través de los ángeles como siervos, como empleados, como servidores, y esa palabra fue enviada por medio de Moisés, por medio de los ángeles, para hacer la parábola de lo que va a ser la verdad. Cuando vino Cristo, cuando vino el Hijo, Él es la verdad que verdaderamente nos va a dar vida y se va a unir a nosotros por medio de la palabra que nos habla y nos convence por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, para unirnos a Dios a través de Cristo por el medio del bautismo. Cuando nosotros decidimos unirnos a Cristo, ¿nos unimos en dónde? Nos unimos en su muerte. Ese es el nuevo pacto. Cuando Cristo muere, cuando Cristo le quitamos la vida, a Él lo entierran, ¿cierto? Lo meten en una tierra. Y luego cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué quiere decir? Nos estamos uniendo a Él, adhiriéndonos, como cuando vamos nosotros a un altar, sea el que tipo de ceremonia que usted quiera llamarle, donde se haya casado, y se unió a Él, y usted le dice: yo te voy a respetar y te voy a cuidar y vamos a estar en las buenas y en las malas. Entonces uno dice: ay, Dios va a estar en las buenas y en las malas, este hombre va a estar conmigo en las buenas y en las malas. La mujer se siente protegida, ¿sí o no? Entonces, si va a estar en las malas, pero si cuando llegue la inmunda me suelta, entonces no era amor, era capricho, ¿sí? Era deseo, era pasión.
dependiendo la particularidad que pasó en esa pareja para terminar siendo una familia o un vínculo de matrimonio, se puede despegar. No es que se pueda, sino que llega la fragilidad, es porque no hubo unos principios por los cuales se unieron, o el hombre tenía un pensamiento y la mujer tenía otro pensamiento, y cuando se unen dijeron, ay no, mijito, yo pensé que esto era más suave. No, el matrimonio es difícil. Uy, nosotros hemos pasado, nosotros casi no peleamos, pero Juanisa ha aceptado, yo he aceptado, y hemos entendido nuestros roles y nos hemos respetado y nos hemos amado bíblicamente, siendo imperfectos como lo somos, pidiéndonos perdón cuando tenemos que pedirnos perdón y haciendo lo que tenemos que hacer como seres humanos, pero entendiendo el plan divino ahora en la iglesia, que estamos sirviendo al Señor. Es decir, que estamos sirviendo al eterno Dios, manifestando en nosotros una cultura que Dios puso en nuestro espíritu para que seamos sombra de la verdad, que la familia es sombra de la iglesia, porque tenemos un Padre, porque somos hermanos de la misma sangre, que nos tenemos que perdonar, amarnos y ser uno, como si fuéramos uno. Hablando espiritualmente, cumplimos un rol. La iglesia cumple el rol femenino de recibir las palabras de Dios, permanecer en ellas y obedientes para que podamos alcanzar estar en la tierra prometida. Si yo, cuando nosotros íbamos a casar con Juanis, ese ejemplo nuevamente, es solamente un ejemplo, porque a mí todo lo que me ha pasado me ayuda para bien. Es que cuando nosotros nos ennoviamos, estábamos viviendo aquí en San Gil. Desde aquí vemos a veces, uy, San chévere, aquí fue donde nos enamoramos. ¿Te acuerdas que íbamos aquí? Allí aquí en esta casa fue la primera cita, hasta la prima ventanita todavía hay. ¿Sí? Yo pienso que también Dios se acuerda de los pactos que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y estando, aunque fueran de la carne, va a cumplirles el milenio, ¿sí? Pero el plan divino es que nos vamos a unir con Él para siempre, para ser uno con Él para siempre. Entonces será después del próximo milenio que venga. Estamos terminando el 6º milenio. El 7º milenio es perfecto para cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham y a toda su descendencia de la carne, ¿sí? Entonces, como descendencia de la carne, tenemos problemas en el Antiguo Testamento, que ellos quieren todavía cumplir el rol dada por la ley según la carne, ordenanzas de la carne. No robe, no mate, no fornique, son cosas de la carne, ¿sí o no? Ok. Y en el Nuevo Testamento, el pecado no es de la carne, sino que el pecado es espiritual. Cuando las personas afrentan al Espíritu de gracia, es como enfrentar a Dios y al Espíritu Santo y decir que ya no creo en la sangre, le pisotean y tienen por inmunda la sangre del pacto. No queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento se veía como los que no cumplían los mandamientos morían físicamente y tienen que llevar corderos en ese pacto, en ese primer pacto de servicio a Dios como empleado, como que solamente pensamos en las cosas de la carne, ¿sí? Solo carne. Pero de ahí no salían los hijos de Dios, ¿sí? Salían siervos, salían personas que piensan en las cosas de la carne, que hasta el día de hoy todavía lo piensan así y quieren seguir sirviendo así, quieren construir un templo y quieren sacrificar la vaca y seguir haciendo todo lo que tiene que ver de ir a hacer el templo físico, que es para la carne, y yo voy a ser justo y santo y bueno, como lo dice Moisés, porque son siervos, tienen pensamiento de siervos. Nosotros tenemos pensamiento un poco más, nuestra justicia es mayor que la de ellos. No, o sea, lo que Dios quiere para nosotros es algo mayor. Un matrimonio que sea para siempre, eterno, que no piense en la carne, sino que piense en su espíritu. Que si usted permanece en las palabras de Dios el Padre, en la casa de mi Padre va a haber muchas moradas. Entonces Juan capítulo 14 comienza diciendo Cristo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, el lugar que aquí está prometiendo es un lugar físico para la carne, donde van a construir y toda la cuestión, van a habitar en esa tierra, ¿sí? Y Dios en capítulo 31 de Deuteronomio, Dios, cuando ya Moisés muere y el que toma las riendas de todo este cuento es Josué, a Josué, que tiene una especie de nombre como Yeshua, que también es salvación y que los introduce, es lo que Cristo está haciendo. Hasta aquí llegó la ley, ahorita los introduzco yo. O sea que al terminar Josué, que es un Yeshua, entre comillas, es un salvador temporal, para ver como de lejos qué es lo que va a hacer Cristo, Él les dijo, yo voy a estar con ustedes. Dios va a estar con nosotros. Y Dios le dijo, y Moisés le dijo a Josué, mira que te mando y te ordeno,
que nunca se apartará de tu boca estos libros de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces todo te va a salir bien. Y Josué con esa palabra entró. Ahorita, cuando Cristo vino, que es el verdadero Yeshua, está dando el consejo divino para entrar a la casa del Padre. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el Antiguo Testamento está diciendo que amarás y que ustedes van a amarlo, van a estar con ustedes para siempre, vamos a hacer un pacto. Pero como ellos no permanecieron en el pacto, Jeremías ya había dicho, voy a hacer que, no sé, Dios dijo a través de este profeta Jeremías que voy a establecer un nuevo pacto, no como dice con ellos, que ellos no permanecieron en el pacto, sino que se fueron por los deseos de la carne, ¿sí? Y cogieron por otro lado pensando en la carne y en las riquezas y en la idolatría, y cayeron en la idolatría de otros pueblos. Entonces Dios destruyó ese templo y se fue. Y se desapareció. Chao. ¿Sí? Dijo, me voy. Cristo también sabía, van a destruir este templo, yo me voy a ir. ¿Sí? Cuando nosotros nos veíamos con Juanita, estábamos viviendo acá. Y un día le dije, me voy, pero yo vuelvo por ti. Ella creyó que tenía que permanecer en la promesa. Teníamos pacto de fidelidad, de casarnos, de unirnos. Mientras que yo estaba preparando en Bogotá la casa, el apartamento y comprando todo para que ella llegara, ella solamente tenía que ser fiel y permanecer en esa palabra que yo le di. Ella permaneció fiel 7 meses. Cuando llegué la encontré vestida de blanco. Uy, que una mujer virgen pura que pudiera casarse, así como dice la Biblia. Yo siempre soñé como con ese matrimonio. Y pues ahorita ya estaba pensando en establecer un matrimonio. Nunca pensé que todo esto me iba a pasar de esta bendición tan grande. ¿He entendido este proverbio? No, se ha hecho vida en mi vida. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Porque si usted mira los versículos antes, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que usted piensa, eso es lo que se va a hacer. Todo lo que usted piensa, o usted piensa con la palabra de Dios, o usted piensa y se va a efectuar y se va a saciar de su pensamiento. Dice, y se saciará del producto de sus labios. Todo lo que usted dice, finalmente usted mismo se lo está comiendo por los oídos. A usted no le pasa que dice, usted, yo sí soy burro, yo sí soy estúpido, yo sí soy pendejo. Y a veces Juanita me corrige, a veces yo la corrijo porque, ay, sí soy bruto. Usted no es ningún bruto. Ay, sí soy burra. No, usted no es ninguna burra. Porque se vuelve uno así, ¿me comprende? Porque nos han programado para hablarnos y maldecirnos y hablar todo ese tipo de cosas. Imagínate conseguir una esposa que sea una cantaleta. No, eso sería. Yo que me trato a veces, me doy garra. ¿Cómo será una esposa ahorita que me dé garra? Peor, ¿no? Entonces dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si quiere vida, ¿qué tiene que hablar? Palabras de bendición, palabras de vida. Yo, desde que nos hicimos cristianos con la Juana, y siempre hemos hecho muchas veces devocionales, hemos orado el uno por el otro, nos hemos perdonado, hemos dicho cosas, pero nunca tratando de decirle ni siquiera una vulgaridad. Nunca le he dicho, usted sí es mensa, ¿no? Nunca, tal vez delante de Dios lo puedo decir. Nunca le he dicho, usted sí es atolondrada, tonta, como es que le dicen mucha gente. Usted sí es bestia, usted es mucha vaca, ¿cómo es que no? Cordero, ¿cómo es que dice acá? ¿Cómo es que le dicen los obreros acá? Becerros. Usted sí es becerra. Como animal, como bestia. Jamás digo delante de Dios que nunca he dicho ninguna palabra contra mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que ella es la persona que debe decir palabras que le es mi alma. Y si yo trato mal, si no la trato así, entonces ella ¿cómo me va a tratar a mí? Entonces la encontraré llorando y sufriendo porque yo la trato mal. Entonces, ¿cómo va a salir de ella una palabra de bendición que diga te amo, te admiro, siga adelante, eres la persona ideal? Todo lo que un hombre necesita escuchar de una mujer, que uno está haciendo el esfuerzo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando decimos bendiga a Dios? Hable todo el bien que Dios tiene o que ha hecho con usted. Eso es bendecir, eso es comer de su fruto, ¿sí? Las personas que hablan mal de la iglesia, ¿qué están hablando? Están hablando mal de su propio cuerpo. Están hablando del cuerpo, contaminando el cuerpo de Cristo. Entonces no permanece en el pacto. ¿Qué es lo que están haciendo? Destruyendo esta relación entre Cristo y los hombres. No pueden permanecer en amor siendo uno. Entonces por eso digo que estamos viviendo en un nuevo pacto.
Nuevo pacto quiere decir que estamos unidos a Cristo como si fuera un matrimonio en el cual permanecemos en su palabra, teniendo fe y confianza en el servicio a Él. Tenemos que entender que en el primer pacto era solamente los deseos de la carne y que los que viven conforme a la carne van a morir. ¿No dice así la Biblia? Ok, como la Biblia dice que si yo para la carne morirá, entonces tengo que tratar de hacer cosas espirituales o que sirvan para mi espíritu, que le den bendición a mi familia, que le den bendición a la iglesia, porque estamos en el nuevo pacto, no como ellos que lo invalidaron y no lo entendieron. Ahora bien, si usted es la mujer, hablando de femenino, de la mujer femenina, que usted está siendo preparada, que el hombre no lo haya encontrado, es porque pienso yo, una mujer preparada para ser esposa y no encuentra al esposo, es el esposo que debería encontrar y estar orando por una mujer, en verdad. Porque el hombre siempre tiene que llegar a conquistar, el hombre es el que tiene que estar buscando el alma que me hable, el alma que me ayude, el alma que me inspire, la persona que me brinde. Claro, la mujer está en este momento dispuesta a que el hombre dé. ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia está esperando que el Padre dé la palabra, ¿sí o no? Estamos diciendo que el Espíritu del Padre hable en mí. Es decir, yo como iglesia estoy esperando siempre que el Padre dé la palabra y yo pueda permanecer en esa palabra, así como Juanis permaneció en la palabra que yo le duré 7 meses, nos casamos. Es un ejemplo. Todo lo que nos pasa en este mundo como familia es una parábola de la verdad. Yo solamente estoy hablando de la parábola que pasa con nosotros, pero tenemos problemas como todo el mundo en todas las cajas de cuecenavas, pero pues si yo trato de mantener una relación con mi esposa, como dice la Biblia, pues voy a encontrar la benevolencia del Señor y ella pues, va a sentir que el rol que ella está ejecutando es el rol bíblico, ¿sí? Aunque lo hayan programado a usted, aunque a usted lo hayan programado para pensar diferente como libre, ore y lea la Biblia y piense cuál es el camino mejor, el que le propone la sociedad que está imponiendo que usted tiene que salir a trabajar para producir impuestos, o si verdaderamente dentro de usted tiene el deseo, no, yo sí quisiera ser mamá, yo quisiera tener un hogar, yo quisiera tener un esposo, yo quisiera cumplir el rol de mujer como se programa, y que el hombre diga, no, yo sí quiero ser en verdad el diseño de Dios como hombre, y verá que todo se compone, todo sale bien. Porque es que dice que permanezca en la palabra y todo le va a salir bien. No es que yo me lo inventé, no es Primera de Danilo capítulo. No. Yo tenía unas citas bíblicas acá y no tuve tiempo de decirlas, pero bueno. Yo creo que nos va a tocar dejar aquí. Voy a dar solamente una. Romanos capítulo 7. Esa va a dejar conexión para la semana entrante para continuar. Capítulo 7 dice, después del 6, que es el bautismo. ¿El bautismo qué es? Diga, el santo matrimonio. ¿Sí o no? Aquí, después de haber sido juzgados en el capítulo 1, 2, 3 y 4, en el capítulo 5 dice que nos vamos a ser llenos del Espíritu Santo en el capítulo 5. Y en el capítulo 6 está diciendo cómo es nuestra unión, el nuevo pacto, cómo se consolida ese nuevo pacto entre Dios y nosotros. Capítulo 6. Y que si en el capítulo 6 usted se consolidó como parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, y que Cristo va a ser la cabeza suya, el que la va a dirigir, teniendo nosotros, hombre y mujer, rol femenino, ¿sí? Y Cristo, rol masculino del Padre, entonces podemos entender la analogía de un matrimonio en el capítulo 7. ¿Qué dice? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñaría del hombre, de la humanidad. Si está vivo, la ley está gobernando a toda la humanidad. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cierto? Se puede casar con otro porque ya se enviudó. Así que si en vida del marido se uniera a otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, porque ya murió. ¿Sí? Así también vosotros, hermanos, así también, o sea, es un ejemplo de una cotidianidad de muchas mujeres que si el marido se muere, que como es adulterio, no es adulterio, es para tener ejemplo. Es posible que usted tenga, no sé cómo esté viviendo, no sé si se casó, si no se casó, no se trata de eso. En el plan de Dios, en la ley,
la mujer no debe casarse con otro ni tener otra relación con otro hombre hasta que el marido muere. Si muere, está bien, puede casarse y no va a ser adúltero, ni va a ser que el hombre cometa adulterio. Pero si en vida el marido, por eso le llaman adulteria, ¿cierto? Si está descompuesta la situación, entonces está mal. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo morimos a la ley? Es decir, que la ley, escuche bien, el bautismo es un cuchillo que corta enterrando el pasado del primer pacto. Usted está matando, usted la ley lo mató, a usted lo mató. Entonces, si ya está muerto Cristo, ya se puede unir a otro. ¿Me lleva? Ya no necesito la ley del Antiguo Testamento porque por esa ley me mató y me llevó a morir con Cristo en el agua. Para unirme a un nuevo pacto con Cristo a través ampliamos eso después. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, es decir, hijos de Dios. Fruto para Dios, una nueva naturaleza divina que está pensando, ahora me casé con otro. Ay, me casé con otro. Ay, yo también dije, ay, por fin, ahora sí me casé. Estoy feliz en mi matrimonio, ¿sí? Pero si Juanita se hubiera, digámoslo un ejemplo, si Juanita hubiera sido casada y de pronto enviudó, y yo vengo y el marido que tenía le daba duro, la tenía acusada, la tenía mal y no le da todo lo malo y con miedo todo el tiempo, que me mata si no hace, lo mato si no hace, entonces estaría orando porque se muera, ¿sí? Y cuando llegó la ley, entonces Cristo murió y ahí fue la respuesta a la oración. El marido murió. Ay, ¿me puedo casar con otro? Sí, claro, pero tiene que enterrar el viejo. Entonces, si no entierra al marido viejo, entonces todavía lo tiene ahí. Hay que enterrar al viejo, o sea, hay que enterrar el deseo de la carne para comenzar a vivir para el deseo del Espíritu, que es el deseo de Cristo que resucitó de los muertos. Porque ahora usted va a obedecer a la ley de Cristo, que es el nuevo marido que viene con energía masculina para que sea uno. Pero entonces él dijo, tiene que permanecer en mi palabra. Si me ama, espéreme. Yo me voy a ir y voy a volver. ¿Sí? Yo siempre que leo eso me acuerdo de Juanis. Si tú me amas, me esperas. Sí, yo venía y la visitaba. Pero finalmente pues nos casamos, nos unimos y hemos sido felizmente casados. Pero no quiere decir eso que voy a hablar del matrimonio de nosotros dos, sino que es un ejemplo porque podría pasar muchas cosas de nuestra debilidad que de pronto no es lo que quisiéramos. Por último, que no ignoremos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevaba fruto para muerte. Quiere decir que todo lo que hago, lo que hacía antes, era fruto para la justicia de Dios, que hablaba, si usted hace por esa carne, si usted cree que la carne es buena, si usted cree que se va a presentar a Dios con la carne, está muerto. Porque Dios está esperando es que a usted lo limpie. Que Dios lo va a limpiar, Dios le va a dar un vestido para que se case con él, Dios va a darle el vestido, Dios le va a dar todo, Dios va a hacer justicia para usted. Usted solamente acepte que es un pecador, muera con Cristo y únase a él con la esperanza de que usted tenga un rol como iglesia de energía femenina que está esperando que venga el marido y luego se una con él para siempre. Estamos en los últimos tiempos. Yo le diría como cuando ya me iba a casar con la Juana y yo, ya compré la casa, ya tengo todo listo. Estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos fue cuando me fui, ¿sí? Pero ya la última semana, cuando yo vine para acá, ya estamos en la última semana. ¿Qué tal que al último momento yo hubiera obedecido a personas que me dijeron, no, todavía tiene tiempo de arrepentirse? ¿Qué tal que yo hubiera escuchado eso? Ya faltando un día para casarme, me decían, oiga, ¿usted no se arrepiente? Usted debería arrepentirse. Menos mal, yo usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe con quién me va a casar. Oremos. El resto lo continuamos la semana entrante para entender más el nuevo pacto. Oremos. Que el Señor nos permita permanecer en su pacto, en el nuevo pacto, esperando que el novio venga y que nosotros como iglesia somos los que tenemos vestidos esperando la segunda venida de nuestro Señor, porque estamos viviendo en el nuevo pacto. Si usted se bautizó en agua y recibió el Espíritu Santo, usted está en el nuevo pacto. No se vuelva al viejo pacto, porque si no sería llamado adúltero. Hay personas que quieren volverse, cuando uno dice Yeshua, piensa que yo me estoy devolviendo la ley de Moisés. ¿No es que sería llamado adúltero?
Si yo ya la ley me mató, ya no me puedo unir a Él. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos vivir este tiempo, estos últimos tiempos, que es el nuevo pacto, donde nosotros podemos unirnos a ti y ser uno contigo y cumplir el plan de nuestro Dios de llegar a ser uno. Así que bendícenos, por favor, para que nosotros tengamos una experiencia de ser uno en ti, de permanecer en la palabra, porque tú enviaste el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros nos enseñara y nos ayudara a esperar a Cristo, que viene por segunda vez en este último tiempo, que están destruyendo hasta la familia y la iglesia. Ayúdanos a resistir todas las cosas que están por pasar sobre el mundo. Bendice nuestra familia, bendice nuestra descendencia, bendice la iglesia, bendice a todos los hermanos que tienen la paciencia de Cristo y entienden esta paciencia que es para salvación. Amén. Amén. Romanos es la analogía en capítulo 7, cuando está hablando de que la mujer casada está casada por una ley, que es la ley que se señorea del hombre mientras que éste vive. Entonces, y así como en un matrimonio, una mujer cuando está casada no puede casarse en vida de su marido con otro, entonces tendría que esperar a que muriera. Pero nosotros morimos con Cristo. Por eso una vez habló del capítulo 6, de la muerte de la unión con Cristo. Cuando ya la ley nos mató, cuando dijimos estamos muertos y decidimos aceptar la salvación que Dios envió por medio de Cristo, entramos a un nuevo pacto, porque en el primer pacto, que era solamente para la carne, ellos no pudieron permanecer hasta cuando Cristo vino. Entonces el capítulo 6 habla de nuestra unión con Cristo, y ya unidos a esta nueva ley, a este nuevo marido, servimos a Dios, llamando a Dios Padre, viviendo una nueva ley. Ahora bien, si ya la carne murió, la enterramos con Cristo y comenzamos a vivir una vida nueva, tenemos que vivir una vida nueva para servir al que nos unimos ahora. Ahora nos unimos a una nueva ley, que es la ley de Cristo, que es la ley de la fe, donde nacen los hijos de Dios. Entonces estamos sirviendo bajo un nuevo régimen, sobre una nueva ley, que es la ley de Jesús, que es las palabras de Jesús, que dice: si ustedes permanecen en mis palabras, entonces serán mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. O, dicho de otra manera, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Yo me voy a ir, pero voy a volver por ustedes. Entonces estamos en un nuevo pacto, sellado con el Espíritu Santo, pero con la garantía que nosotros usamos nuestra voluntad para enterrar nuestro pasado, que matamos bajo la ley, para unirnos a Cristo y decirle a Cristo como si fuera el marido. Y la iglesia tiene la energía femenina que obedece al varón, entre comillas, que es Cristo. Así que nosotros estamos esperando en Cristo, que es el que nos provee, nos ayuda, nos guarda, nos ampara, es nuestro Salvador, Él nos ama verdaderamente. Así que estamos viviendo un nuevo pacto con Dios, que no solamente hay dos pactos, no es que Dios de pactos ha hecho pactos para tener plata, no. El primer pacto era: permanezcan en esta palabra para que entren a la tierra prometida. Pero como no permaneció en ese pacto, para poder seguir al segundo pacto, que es la verdad, entonces a nosotros nos está dando la potestad de poder entrar a la casa del Padre, que habla Juan capítulo 14, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, que voy a hacer lugar para ustedes. Entonces es como el capítulo 6 es el santo matrimonio, que es el cuchillo que corta con nuestro pasado, pero es el pegante que nos une a un nuevo pacto para llamar a Dios Padre y para obedecer a Cristo como si fuera el nuevo marido, que se merece respeto y obediencia. Mientras que la iglesia obedece, Cristo está haciendo lugar o la casa para que nosotros vivamos con Él eternamente y para siempre. Amén. Ok. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre toda la iglesia, que permanece en el segundo pacto, esperando que venga el marido a recoger a la iglesia. Mientras tanto, la iglesia permanezca con el vestido blanco para unirse eternamente y para siempre con su nuevo marido, que es Cristo para siempre. Amén. Amén.